del jurado de una corte de Nueva York en el caso de los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Efraín Campo Flores, de 30 años, y su primo Frankie Francisco Flores de Freitas, de 31. Fueron declarados culpables por conspirar para enviar 5 o más kilos de cocaína a Estados Unidos. Los dos primos viajaron en noviembre de 2015 a Haití en un jet privado para recibir allí un supuesto pago por organizar el envío de un primer cargamento de droga, pero fueron arrestados por agentes de la DEA que los trasladaron a Nueva York. Este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Apenas unas horas, un jurado estadounidense declaró culpable a un hijo de crianza y a un sobrino de la primera dama de Venezuela de conspiración para enviar a Estados Unidos unos 800 kilogramos de cocaína. Los jóvenes, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Freitas, fueron detenidos en Haití en noviembre de 2015 para, según documentos de la Fiscalía Sur del Distrito de Nueva York, recibir unos 11 millones de dólares por el envío del cargamento de droga. En este año, la Fiscalía ha presentado una vasta cantidad de documentos, grabaciones y fotografías para sustentar el caso en contra de los sobrinos Flores. En una de las grabaciones se escucha a los jóvenes discutir el contenido del cargamento y la necesidad que tienen para conseguir dinero. Fue un año de audiencias, un juicio de 8 días y este viernes una sesión de deliberaciones que duró más de 6 horas. Eso que tiene en pantalla en un momento la va a ver. Esa es la boleta del veredicto que se le dio al jurado para determinar la inocencia o culpabilidad de Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Freitas. El jurado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, por unanimidad, los declaró culpables. Desde las afueras de la Corte de Nueva York, Gilbert Vega tiene más detalles. Vamos. Bueno, sabe bien usted los dibujos que se hacen en la corte porque, bueno, precisamente no permiten en el interior que haya fotografías o cámaras de video. Esas son, pues, los dibujos que se hacen normalmente, ¿no? Las ilustraciones que se hacen normalmente. Comentarle más acerca de este caso. Durante este año de audiencias para conocer los detalles del caso de los sobrinos Flores, se conocieron otros datos específicos de esta operación de la Agencia Antidroga estadounidense para atrapar a Efraín Campos Flores y Francisco Freitas. Según documentos de la Corte, le reitero, la DEA trabajó con informantes confidenciales en Venezuela y también en Honduras para desenmascarar las operaciones de narcotráfico. Los informantes dieron a conocer que un funcionario venezolano les había enviado un mensaje para dar a conocer que enviaría a sus sobrinos a Honduras para discutir el negocio de un cargamento de drogas que tendría a Estados Unidos como punto final. En esta reunión, los sobrinos Flores habrían pedido a los narcotraficantes hondureños que enviaran sus representantes a Venezuela para discutir a detalle cómo se haría la operación. Esta fue la oportunidad que tuvo la DEA entonces para enviar a Venezuela a 2 informantes que se hicieron pasar por narcotraficantes mexicanos. En esta reunión, los sobrinos de la familia presidencial de Venezuela dieron detalles importantes que quedaron grabados en video y en audio y que fueron usados como evidencia. ¿De qué se habló? Acompáñeme usted. Se habló del envío de 800 kilogramos de cocaína de Venezuela a Honduras. El destino final sería Estados Unidos. Campo Flores aparece en un video sosteniendo un paquete blanco que asegura es cocaína proveniente, escuche usted, de la guerrilla colombiana de las FARC, sí, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Afirma en otras grabaciones que tiene control del Aeropuerto Internacional de Caracas y que tienen acceso al hangar presidencial y que de ahí saldría el cargamento. Por último, hay un chat también telefónico donde Campo Flores dice traficaba la droga para destinar el dinero a la campaña
para las elecciones legislativas de diciembre de 2015 en Venezuela, de su mamá. Aunque no dice el nombre, se cree que se refiere a su madre de crianza, Cilia Flores, primera dama de Venezuela. Sin embargo, eso no lo podemos confirmar de manera independiente. Vamos entonces hasta Nueva York. Allá se encuentra Gilbert Vega. Nos tiene más detalles de lo que ocurrió el día de hoy ahí, en la Corte. Adelante, Gilbert. Hola Fernando, ¿qué tal? Pues a esta conclusión han llegado los 12 integrantes del jurado aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, después de 6 horas y media de deliberaciones y después de 8 días de un juicio en contra de Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, el hijo de crianza y el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. La conclusión de los miembros del jurado es que Campos Flores y Flores de Freitas son culpables de un cargo por conspiración para importar 5 o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Los miembros del jurado se basaron en las evidencias que presentó la Fiscalía, más de 14 testimonios y varios documentos, así como transcripciones de conversaciones a través de mensaje de texto, de grabaciones de audio y video, de reuniones que se llevaron a cabo en Caracas, así como en San Pedro Sula, en Honduras, y en las cuales aparecen Campos Flores y Flores de Freitas haciendo los arreglos para el envío de un cargamento de 800 kilogramos de cocaína a Honduras, a sabiendas, de acuerdo con la Fiscalía, de que esa droga llegaría a los Estados Unidos. Entre algunas de las grabaciones es evidente, y también así lo dijo la Fiscalía, que los miembros, los familiares de la primera dama de Venezuela tenían urgencia de conseguir un dinero para ayudar a financiar, a conseguir fondos para la campaña que se estaba llevando a cabo ese año, en el año 2015 en Venezuela. En varias de esas conversaciones, uno de los informantes de la DEA que participó en las reuniones le pregunta a Efraín Antonio Campos Flores que por qué la urgencia de hacer esa transacción, y él mencionaba explícitamente que necesitaba dinero para ayudar a la campaña de su mamá. También la Fiscalía insistió en que ellos tenían conocimiento de que la droga iba a llegar a los Estados Unidos, porque en las conversaciones se mencionó durante varias ocasiones, ellos no lo hicieron, si bien ellos no lo hicieron, los informantes de la DEA y los señalados narcotraficantes indicaron que el destino final de esa droga era los Estados Unidos. La defensa intentó varios argumentos, indicando entre otras cosas que se trataba de un montaje que tenía una intención política, por tratarse de 2 personas vinculadas a los más altos rangos del poder en Venezuela. También cuestionaron y lograron desacreditar el testimonio de uno de los informantes, específicamente de José Santos Peña, un narcotraficante mexicano que actualmente está preso en una cárcel de California y que estaba colaborando en compañía de su hijo en esta investigación de la DEA. La defensa logró demostrar que este hombre, mientras estaba prestando sus servicios a la DEA como informante, continuó delinquiendo y presentó algunas grabaciones, con lo cual se desacreditó su testimonio aquí ante el jurado. El juez ha fijado la fecha del 7 de marzo para establecer el día de la sentencia. En el momento en que se conoció el veredicto, actuaron de una manera muy seria, muy parcos, tanto Campos Flores como Flores de Freitas, mientras eran abrazados por los miembros de su defensa. Fernando. Gilbert, muchísimas gracias, Gilbert, por la información allá en vivo desde Nueva York. La forma en que se llevó a cabo el operativo y la manera en que se grabaron estas reuniones fueron puntos constantes de ataque por parte de la defensa, ya nos lo estaba diciendo Gilbert. Incluso hubo más de una moción que se introdujo para eliminar todas estas pruebas y dejar por fuera la información sobre las FARC y sobre el dinero en la campaña política. Todos temas sumamente delicados. Hoy mismo veíamos al presidente Santos hablando ante los miembros de la Organización de Estados Americanos, las FARC haber negado en varias ocasiones ser parte del narcotráfico, sí cobrar un impuesto por el mismo, pero no ser parte de él. Y en estas declaraciones los vincularían directamente como parte del narcotráfico. Y el tema de la campaña política, donde en estas declaraciones y estas evidencias, pues se hablaría entonces de dinero del narcotráfico dentro del sistema político venezolano en la preparación de elecciones. De todos estos detalles que le estoy hablando, se puede encontrar el sustento en los documentos de la Corte. Pero vamos a hablar de esto y mucho más, porque ya ve usted cuántas personas he mencionado y hasta dónde se va, ¿no? Cuántos ángulos, cuántos alcances tiene estas declaraciones. Ya no estamos hablando solamente de estos 2 sobrinos,
ya estamos hablando también de otros grupos y de otros países. Los sobrinos y cuantos más. Después de la pausa, Mike Vigil, ex agente de la DEA con más de 30 años de experiencia logística, me acompaña. Por lo pronto le recuerdo que puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesNN. Le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche en vivo desde Washington, Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA y director del programa antinarcóticos Mission Essential. Y también es autor del libro Metal Coffins, The Blood Alliance Cartel, o en español, Cartel de la Alianza de Sangre. Ahí lo tiene en pantalla. Si usted quiere conocer más sobre este tema, Michael Vigil es la persona indicada, créamelo usted. Y a mí me da mucho gusto, como siempre, Michael, tenerte aquí en el programa. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos de nueva cuenta en Conclusiones. Fernando, es un placer estar aquí con usted de nuevo. De nuevo estás aquí con nosotros y de nuevo, Michael, estamos hablando de este tema con los sobrinos de la pareja presidencial en Venezuela. Aquí hay un tema interesante. Obviamente la sentencia tentativamente será el 7 de marzo, pero según estaba yo viendo, Michael, y tú me puedes corregir, aquí pudiéramos hablar de una pena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua. ¿Esto es correcto? Eso es correcto, Fernando. La pena máxima puede ser una cadena perpetua para ambos convictos. Y esto es porque es una conspiración, también por el tema de conspiraciones que puede llegarse a una cadena perpetua, Michael. Sí, en las leyes federales, una convicción sobre de conspiración puede llegar a una cadena perpetua, pero si esta es la primera vez que han sido convictos los dos sobrinos, yo creo que el juez no les da la cadena perpetua, pero 10 o 20 años, todo depende del juez. Así es, por lo menos serán 10 años como mínimo. Michael, ¿qué te parece? La decisión fue unánime, pero ¿qué te parece la evidencia que se ha venido presentando? Esto cobra unas dimensiones muy delicadas primero, y además muy amplias, Michael. Son ya demasiadas las partes involucradas de acuerdo a lo que se ha asentado en los documentos de la Corte de Nueva York. Mira, Fernando, la FARC de Colombia ha estado trabajando por bastante tiempo en Colombia y tenemos diferentes situaciones que influyen eso. Primeramente, Venezuela tiene una frontera con Colombia de 2.200 kilómetros. Venezuela tiene una judicial muy débil y luego la corrupción en Venezuela es supremamente amplia y estoy hablando de los más altos niveles. Solo que no me sorprende que están hablando de la FARC, porque la FARC ha tenido base y ha estado operando, y Venezuela ahora es un punto principal para el tránsito de cocaína de Colombia a los Estados Unidos y luego también a Europa. Michael, ahora que me lo estás diciendo, y esto también está sentado en las declaraciones y lo estábamos dando a conocer hace un momento cuando explicaba todos esos detalles de la información que se han generado. Quiero ir de general a particular y quiero arrancar contigo porque los países que están involucrados aquí también son un tema muy importante y quiero que me des tu inteligencia en torno al tipo de operación que pudiera estarse dando o si es una operación que ya tiene tiempo. Pero estamos hablando de presencia de estos sobrinos en Haití, en Venezuela, en Honduras y evidentemente en Estados Unidos. Lo que me lleva a pensar, Michael, que hay una importante conexión en tráfico entre Haití, Venezuela, Honduras y obviamente el país consumidor, Estados Unidos. ¿Esto te dice lo mismo a ti? Sí, mira, Colombia es el productor más grande del mundo de cocaína. Venezuela es el punto transitorio más importante de Sudamérica para la cocaína producida en Colombia. 70% de la coca que va entrando a México de Centroamérica pasa por Honduras
a México y luego los Estados Unidos. Haití es uno de los más pobres países económicamente y la política ahí también está muy, muy débil, una democracia muy, muy frágil. Entonces, muchos de los grupos en Colombia, en Venezuela, usan a Haití para transportar cocaína a ese país y luego de ahí puede pasar a Puerto Rico o irse directamente a los Estados Unidos. Entonces, todos los países que mencionas, Fernando, son importantes sobre del tráfico de coca. Cuando tenemos este tipo de información en una corte estadounidense, Mike, se hace una ampliación de la investigación. Aquí hay mucha información que se le ha dado a la DEA. Hay mucha otra información que incluso creo que no vamos a conocer que se ha dado en esta investigación. ¿Esto debería o puede ampliarse en términos de alcance de investigación y de más personas, además de organizaciones involucradas, que puedan ser incluso llamadas por las autoridades estadounidenses? Mira, Fernando, nosotros esperamos que ahora que son convictos los sobrinos, que ya cuando van realizando que van a llegar a prisión, posiblemente por bastante tiempo, entonces hay posibilidades que van a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos y que vayan nombrando otras personas, especialmente de alto rango, altos funcionarios del gobierno venezolano, solo que sí existe la posibilidad de que vaya amplificando la investigación y eso es lo que esperamos nosotros, porque ya sabes que existe el cartel de los soles en Venezuela, que son miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Guardia Nacional, y hace poquito tiempo que se acusó en un gran jurado aquí en los Estados Unidos, Néstor Riverol, que ahora es el mero jefe de la Guardia Nacional, y luego también Edilberto Molina, que fue el encargado de la Oficina Nacional Antidrogas. Entonces, la corrupción que existe en Venezuela a este momento facilita el movimiento de grandes cantidades de coca por Venezuela y calculamos que 200 toneladas pasan por Venezuela cada año. 200 toneladas pasarían por Venezuela cada año. Entramos entonces toneladas. Con el tema... entramos con el tema de las cantidades, es decir, si hablas de 200 toneladas, el pensar que iban a tratar de traer a los Estados Unidos 800 kilogramos, pues hace todo el sentido porque el volumen es inmenso. Voy a hacer una pausa, Mike, pero voy a regresar contigo ya que entramos en detalle para que me des tu perspectiva en cuanto a quiénes se mencionan aquí en la participación. De acuerdo a la información que está en los documentos de la Corte de Nueva York, estarían involucrados altos funcionarios del gobierno, que ya lo mencionabas tú, el cartel de los soles, las FARC y en algún momento y en algún punto se menciona o se presume que pudiera ser Diosdado Cabello. Esto es información que existe dentro de las pruebas presentadas por la DEA en la Corte de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, en contra de los sobrinos de la pareja presidencial. Voy a regresar con Mike Vigil, con su conocimiento, para profundizar un poco más hasta donde lleguemos con este tema. Mientras este tema, que es conclusobrinos, la etiqueta que estamos utilizando, son encontrados culpables por unanimidad en Manhattan, en Nueva York, por una corte federal, Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Me acompaña desde Washington en vivo Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, director del programa antinarcóticos Mission Essential. Te decía, Mike, estábamos hablando de las dimensiones que esto cobra cuando ya tenemos acceso a parte de la información en esta corte de Manhattan, cuando vemos que están altos funcionarios de gobierno supuestamente involucrados, de acuerdo a las declaraciones de los sobrinos, el cartel de los soles, que ya lo mencionabas tú, las FARC, que ya las mencionabas tú, y posiblemente Diosdado Cabello. Y aquí la pregunta concreta, Mike, cuando se tienen
grupos como las FARC en un momento en el que se está tratando de concretar un acuerdo entre el gobierno del presidente Santos, cuando se tiene a un gobierno que está siendo cuestionado hoy, en el que la Iglesia, el Vaticano, está de facilitador para diálogos que ahora son mencionados como parte de este esquema, en la posibilidad de parte de este esquema del narcotráfico. Mike, ¿qué debe hacer Estados Unidos con esto? Porque es una papa caliente que ya pisa los talones de Colombia, del mismo Vaticano, en una participación con un Estado que podría estar involucrado directamente con actividades de narcotráfico. Es una situación muy sensible, Fernando, porque tienes toda la razón. Ahora los Estados Unidos no se quiere meter en las negociaciones que se están llevando a cabo entre la FARC y Colombia. Y luego también hubo algunos problemas durante las elecciones de la Asamblea Nacional que se llevaron a cabo hace poquito tiempo. Entonces, los Estados Unidos está caminando en una manera muy difícil, porque no quieren intervenir en muchos de estos asuntos, especialmente con las negociaciones con la FARC. Claro, no quieren intervenir, Mike, pero se hace pública esta información, obviamente, porque está en una corte federal de Manhattan y se da a conocer esto, que es precisamente parte de las pruebas presentadas, ¿no? Y de la decisión que tiene este jurado. Ahora, Mike, aquí hay un tema importante, hay una transición. Va a haber un cambio de gobierno en este país. El presidente electo Donald Trump, con otra perspectiva en muchas cosas y completamente diferente. ¿Tú crees que este sea un punto de partida también para cumplir algunas de las promesas hechas por Donald Trump al tener casos como este? Pues todo depende, porque el señor Trump ha hecho muchas promesas, entonces hay que ver si va cumpliendo con esas promesas. Pero sí te digo que si nosotros encontramos pruebas, por ejemplo, de altos funcionarios de Venezuela, de la FARC, que sabemos bien que están metidos en el tráfico de droga, pero si identificamos a individuos específicos, entonces sí van a llegar a un gran jurado y van a ser acusados. El problema que existe ahora, que muchos de los oficiales de Venezuela son protegidos por Maduro, y son protegidos por Maduro porque él también necesita la protección de ellos para que no lo vayan votando de la presidencia, porque ahora ya tú sabes que hay una crisis político y económico en Venezuela, y Maduro está peleando para mantenerse en poder. Pues hay una situación muy tensa que ahora seguramente se complicará más después de este veredicto, de los alcances del mismo, de los países que se han mencionado, de los presuntos involucrados, de los países, ya lo mencionamos, de los grupos también. Mike Vigil, sin duda alguna un tema amplio que vamos a tener que seguir analizando y darle el seguimiento. Por lo pronto, siempre agradecer tu presencia y tu conocimiento en torno a este tema aquí en Conclusiones, Mike. Te mando un abrazo y muchas gracias. Vamos a Venezuela, regresamos a Venezuela, donde el llamado diálogo entre el oficialismo y la oposición luego de la intervención del Vaticano trajo mucho de qué hablar y para otros ha dejado mucho que desear. Sobre todo para aquellos que nunca apoyaron el diálogo, como el Partido Voluntad Popular o María Corina Machado y su organización 20 Venezuela. Y es que el escenario que hoy se vive, sin referendo revocatorio, sin juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro, en fin, muchas cosas que estaban planteadas que ya no están, entre otras cosas, pues lo anticipó la misma María Corina. Esta semana estuvo conmigo en Conclusiones y le pregunté si ¿será que la participación del Vaticano logró alterar o terminar con la agenda que tenía la oposición y hasta dividirla? Aquí lo veo. ¿Es la entrada del Vaticano para ti la que cambia completamente el derrotero de lo que se está viviendo hoy y de lo que se pensaba hacer antes? Bueno, evidentemente la presencia de un enviado del Papa
genera desde luego presiones o estímulos a participar a sectores que teníamos desde luego profundas reservas en los términos del diálogo, pero el Vaticano ha sido muy claro. El Vaticano no es mediador, es acompañante, y además hoy claramente dice que esperan resultados en el cortísimo plazo, al igual que lo ha hecho la OEA también. Pero la realidad es que la Iglesia Católica Venezolana ha sido quizás la institución que con más firmeza ha alertado el carácter totalitario de este régimen y que ha explicado que se requieren una serie de condiciones que hoy no existen. Se requieren mediadores confiables. ¿Quién puede confiar en el señor Zapatero o en el señor Samper, que claramente defienden los intereses del régimen? Creo que para muchos estos diálogos quitaron de la mesa esos temas como el referendo revocatorio, la marcha a Miraflores, por ejemplo, y hasta una investigación que después de varios días de diálogo fue retomada por la Asamblea Nacional sobre el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro. Algunas liberaciones de presos políticos o de políticos presos, depende a quien le pregunte, parecieran ser muestras de respuesta a la exigencia opositora de signos por parte del gobierno de buena voluntad. Una de esas liberaciones se dio este jueves. Ayer se confirmó la liberación de otro preso opositor. Y a pocos minutos de su liberación, y en exclusiva, logré conversar aquí con él, con el diputado Rosmit Mantilla, que permaneció preso 2 años y medio. Aquí lo veo. Rosmit Mantilla, vía telefónica. Rosmit, espero que ahora sí podamos tener comunicación, que no se nos caiga la llamada. Te pregunto, ¿cuál es la situación de tu excarcelación? ¿Tu liberación es una liberación condicionada? ¿Tendrás que ir a firmar? ¿Es total? ¿Y cómo estás de salud en este momento? Te escucho con atención. Rosmit, buenas noches. Fernando, muy buenas noches a todo tu público. Justo ahora estoy en la clínica San Román, Caracas, Venezuela, terminando de recuperar de una operación de vesícula. Hace menos de media hora entraron unos funcionarios del SEBIN, los que me escoltaban, con mi boleta de libertad, la firmé, no tengo mayores detalles. Mañana mis abogados tienen que ir a los tribunales a obtener unos detalles sobre mi liberación, que se dio, pues bueno, hace menos de media hora. Rosmit, estaba viendo una fotografía hace un momento que me imagino que tiene pocos minutos con tu madre, si no estoy equivocado. La fotografía del Rosmit Mantilla que estamos viendo en la pantalla es completamente... ¿Cuánto peso perdiste, Rosmit? Porque estás sumamente delgado. ¿Cuánto peso perdiste? Claro. Y dime si fue por enfermedad o por qué. Fernando, perdí 30 kilos en 2 años y medio, producto de las condiciones en las cuales estaba recluido. Venezuela tiene la tortura como política de Estado. Fui sometido a los tratos más crueles y vejatorios que puede recibir un ser humano. Hoy mi salud se ve disminuida. El gobierno venezolano, Nicolás Maduro, me robó mi salud, pero no mi voluntad. Seguimos adelante. Mi compromiso de ahora en adelante, mañana, cuando hable con los venezolanos el martes, cuando preste juramento frente a la Asamblea Nacional, es compromiso con los venezolanos y con el cambio para todos los venezolanos, el cambio inmediato que hace falta ya para Venezuela. Rosmit, estás denunciando tortura y quiero que seas puntual con esta palabra porque la denuncia de tortura se ha escuchado mucho, pero pareciera que muchas personas no escuchan. Quiero pedirte de favor que me digas, cuando hablas de tortura, ¿qué fue lo que te hicieron específicamente para que pueda escucharse a través de CNN a nivel internacional? ¿Qué fue lo que te hicieron que tú calificas como tortura? Bueno, el hecho más reciente, Fernando, fue hace una semana cuando fui traído acá al Zoológico San Román para que me hicieran un estudio. Cuando fui a ser intervenido, me sacaron del quirófano con la vía colocada. Eso constituye trato cruel y vejatorio según nuestra legislación internacional, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una vez fui sacado de ahí, me llevaron a una celda de castigo por simplemente pues pedir mi derecho a la salud. Estuve ahí 10 días aislado, hasta que vieron que literalmente me estaba muriendo y me trasladaron al hospital militar. En el militar ellas confirman la gravedad de mi situación y me trasladan de nuevo a mi clínica, donde soy finalmente operado y posteriormente liberado. Y por último llegamos a Colombia, no una batalla legal antes de morir a causa de un cáncer terminal. Un juez determinó que su cuerpo podrá ser congelado al fin de encontrar un día un tratamiento para curarla. La menor dejó a su madre a cargo de llevar el cuerpo a una unidad de criogenización para completar el procedimiento. Sin duda, un precedente histórico.
hope is lost within my sorrow, and my soul is deeply filled with only you light my life with wonders, and my dreams and soul because of you. To love you makes the world go round, makes me feel like Bien, pues antes de despedirme de usted, quiero darle información adicional en el caso de Efraín Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana. No ha habido reacción por parte de la pareja presidencial, estoy hablando del presidente Nicolás Maduro, de la primera dama Cilia Flores. Nos comunicamos al MINSI, al Ministerio de Comunicación, para ver si había alguna reacción o algún comentario que hacer, y hasta ahora nada. Vamos a seguir, obviamente, intentando conseguir una reacción. Yo soy Fernando del Rincón, es viernes, sobrevivimos la semana, pásela bien, y lo veo hasta dentro de una semana porque me voy de vacaciones. Gracias. Conclusiones es patrocinado por